Saludos queridos hermanos, les habla su amigo y hermano en Cristo, el pastor Héctor Lecaro, grabando desde la ciudad de Chino, California. Como siempre, muy agradecido del Señor por la bendición, por la gracia, por la bondad que nos da de poder estar en contacto a través de este medio, al abrigo de su santa, bendita y eterna palabra del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor. Antes de iniciar vamos a pedirle que nos bendiga y vamos a orar. Les ruego que inclinemos nuestros rostros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Te damos gracias porque permites una vez más, Señor, poder ahondar, escudriñar tu santa palabra, para que tu Espíritu Santo nos hable, nos recuerde, nos enseñe y nos guíe a tu toda verdad. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos entonces a abrir en nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos del capítulo 2 a mirar los versículos del 5 al 7. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bien, el tema que nos ocupa ahora, hermanos, es las dos naturalezas de Cristo. En este mes de diciembre, toda la humanidad y de manera especial el pueblo de Dios va a recordar el más grande acontecimiento que ha tenido el planeta Tierra. Esto es la visita de su Creador, nuestro Señor Jesucristo, el Creador visitando a sus criaturas. Vamos a comprobar esto con las Escrituras sobre que Cristo es el Creador. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versos del 16 al 17. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Muy bien, en esta oportunidad queremos mencionar dos motivos, el por qué nos proponemos meditar sobre las dos naturalezas de Cristo. El primer y principal motivo, hermanos, es que el Señor Jesucristo es la razón de todo cristiano fiel. Y Él nos invita a conocerlo. Él nos da un mandato, escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Entonces, conocer acerca de esta maravillosa persona es y debe ser imprescindible en todo redimido, en todo cristiano. Entonces, ese es el primero y principal motivo. El segundo motivo, hermanos, es que la doctrina de las dos naturalezas de Cristo tiene que ser vista con absoluto respaldo de las Escrituras, ya que, alejados de la Biblia, no se puede entender esta doctrina. Hay los que sin fundamento hermenéutico, o sea, sin poder interpretar bien las Escrituras, presentan a Jesús enfocándose solo en la humanidad de Él e ignoran su divinidad. Por otro lado, hay los que proclaman lo contrario. Presentan a Jesús como divino, pero rechazan su humanidad.
El Señor Jesús, como digo, nos dio un consejo muy claro y a la vez un mandato. Juan capítulo 5, verso 39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La doctrina de las dos naturalezas de Cristo debe ser entendidas, hermanos, y definidas a la luz de la palabra de Dios. No hay otra vía. Entonces vamos a analizar el asunto de la humanidad de Cristo. Bueno, el Evangelio nos relata, el evangelista Lucas nos relata que Augusto César era el emperador romano en los días de Jesús. Este emperador promulgó un edicto en el cual ordenaba que todos sus súbditos sean empadronados. Lucas capítulo 2:1 nos da cuenta de esto. Dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En otras palabras, era una orden del imperio, ¿verdad? Y el objetivo de esta acción era con la finalidad de planificar, en base al número de la población del imperio, los impuestos o los tributos a cobrarse. Y sin duda afectaban a toda la tierra de Palestina, donde habitaban los padres terrenales de Jesús. Nos referimos a María y José, los cuales vivían en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea. El edicto de este emperador puso en actividad a todo el imperio, ya que era costumbre que las personas sean empadronadas en el lugar donde pertenecían o tenían relación con las tribus de judías en cuanto al pueblo judío. A José y María le correspondía viajar a la ciudad de Belén. Y se menciona en las Escrituras que la ciudad de Belén era una ciudad muy especial, porque era cuna de judíos de renombre, tales como Boz, Isaí, David, etc. Los cuales nos dan la pauta, queridos hermanos, que José y María eran de un linaje importante, especial dentro del pueblo judío. María había sido notificada previamente por un ángel de Dios que ella concebiría un hijo sin que tenga alguna relación marital con hombre alguno. Vamos a ver esto en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versos 30 al 34. Dice así, entonces el ángel le dijo a María, no temas, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces se cumple el presagio del ángel que decía que no tenga ninguna relación marital con hombre alguno. Muy bien. Y así fue cuando la pareja que tenía que irse a empadronar a Belén, viajó con todas las circunstancias adversas, ya que el tiempo de dar a luz estaba muy cerca. Bien, al llegar a Belén, las casas de hospedaje estaban copadas, estaban llenas. Había mucha asistencia de gente y por lo tanto no encontraron lugar en el mesón, como se llamaban antes. María dio a luz al niño Jesús en un pesebre, en condiciones paupérrimas. Tuvo que tenerlo en un pesebre. Y de esa manera el Señor Jesucristo vino a visitar
a visitarnos aquí en la tierra. Vamos a ver un poquito sobre la doctrina de la encarnación. El Evangelio según San Juan nos dice que el Verbo se encarnó. Vamos a ver Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, debemos de partir de este hecho, queridos hermanos y hermanas, que la misma encarnación de Cristo nos muestra que Él existía antes de su nacimiento. Él era Dios al lado de su Padre. La misma Biblia declara, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, hermanos, es conocido con la palabra griega como logos, que quiere decir la palabra viviente. Cristo es la palabra viviente que vino a visitarnos aquí en la tierra. En la carta del apóstol Pablo, capítulo 8, verso 3, dice lo siguiente. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. En otras palabras, Cristo vino como hombre a pagar el precio de nuestros pecados. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Entonces vemos el objetivo de la encarnación de Cristo, ¿verdad? Para destruir el mandato, el imperio de la muerte que lo tenía en sus manos el diablo, Satanás. Entonces entendemos, hermanos, que la encarnación es un acto de tomar forma humana. En la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 7, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hay un teólogo muy famoso de apellido Berkov que recojo las palabras de él. Cito textualmente, abro comillas. El Hijo de Dios, preexistente, acepta la naturaleza humana, un milagro que sobrepasa nuestro conocimiento. Esto prueba claramente que lo infinito puede entrar en relaciones con lo finito y que las cosas sobrenaturales pueden entrar en la vida histórica de este mundo. Entonces, vamos a analizar a la luz de la palabra la naturaleza humana de Jesús. La Biblia registra lo que se conoce como el anuncio profético de Cristo. Es decir, que el unigénito del Padre vendría en condición de hombre a esta tierra. Permítame volver a Juan capítulo 1 y vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, el Verbo fue hecho carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una vez más, recordemos que el Verbo es en la palabra griega logos, que quiere decir palabra viva, es decir, Cristo, el Verbo encarnado.
Ahora miremos algunas profecías, hermanos, acerca del nacimiento de Cristo. Las profecías mesiánicas eran la base, hermanos, para mantener la fe de los creyentes. Y así mantenían el fundamento del mensaje dado por Dios. Podríamos decir, sin lugar a equivocarnos, que la profecía mesiánica es la base de toda la profecía. Tenía que venir el Mesías. Mesías, hermanos, en el idioma hebreo quiere decir ungido, así como Cristo en griego quiere decir ungido. El Señor Jesús recibe el nombre de ungido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miremos dos ejemplos de esto. Salmo 45, verso 7. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4:7 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Muy bien, entonces está claro que Jesús, el Mesías, el ungido. Ahora, durante siglos, los profetas de Israel habían predicho la venida de un Mesías y sostenían que este Mesías tomaría sobre sí carne y se tornaría en su Salvador y su Redentor. Miqueas, el profeta, en los años 735 y al 700 antes de Cristo, dijo lo siguiente. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, que pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía de Miqueas tuvo su cumplimiento en el Nuevo Testamento. En el evangelista Mateo declara: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Note usted, Jesús nació en Belén, como lo había profetizado Miqueas. Vamos a ver las profecías del profeta Isaías. En el año 700 antes de Cristo, Isaías 9:6 dijo lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cuál fue el cumplimiento? Vamos a ver en Mateo capítulo 1:23. Dice el evangelista: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Qué bonito, hermanos, cómo las Escrituras nos van ratificando, confirmando, afirmando el fundamento doctrinal de la naturaleza humana de nuestro Señor Jesús. Ahora, el Mesías es el único Salvador posible para los hombres según las Escrituras. En el año 700, una vez más, antes de Cristo, Isaías profetizó lo siguiente: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:11. El cumplimiento de esto lo vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La humanidad de Cristo, como la nuestra, Él es hombre como nosotros, tenemos esa
naturaleza humana. Cristo se hizo hombre por nuestra causa. Compartió nuestra situación para actuar como nuestro Redentor. Se convirtió en nuestro sustituto, tomando sobre sí nuestros pecados y sufriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, donde pagó el precio de nuestros delitos y pecados. Y así lo dice el profeta Isaías 730 años antes de este acontecimiento. Isaías 53, versos 4 al 5. Ciertamente, refiriéndose en profecía a Jesús, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, hermanos, la palabra nos dice claramente sobre la encarnación de Cristo y lo enfoca al Señor como el humano, el encarnado, el Emmanuel, Dios con nosotros, en esta visita que él hizo a su creación. Hay cientos, hermanos, de versículos, hay cientos de doctrinas, hermanos, que ratifican esto. Nosotros por nuestros intereses de tiempo, hermanos, estamos reduciendo a lo máximo para que podamos entender que Cristo vino, se encarnó como hombre para pagar el precio de los hombres. Normalmente esos estudios toman meses, hermanos, pero espero que en el Señor este breve síntesis que yo les estoy dando nos pueda dar la capacidad de entender esta grandeza de la doctrina de las dos naturalezas de Cristo. Bien, vamos a ver entonces la naturaleza divina de Cristo, es decir, Cristo es Dios. Cuando queremos nosotros describir a Dios, hermanos, por lo general nos referimos a los atributos, a las características de Dios, porque a Dios nadie lo vio. Si bien es cierto, el Hijo lo reveló, pero en su humanidad. Pero como Dios, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces tenemos que ver los atributos y características de Dios. Entonces vamos a ver estos atributos comparándolos con el Señor Jesucristo para determinar y confirmar y ratificar que Cristo tiene naturaleza divina. Miremos, por ejemplo, la eternidad. Hemos visto ya este versículo algunas veces. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, es decir, en la eternidad. La Biblia comienza diciendo que el Señor creó los cielos y la tierra. Pero Él no nos dice su origen. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Él es un Dios que existente eternamente. Juan 1:10 dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Es decir, es eterno el Señor. El Emmanuel, Dios con nosotros. Y miremos un atributo muy propio de Dios, y esto es su omnipotencia, su todopoder. Dios es todopoderoso. Vamos a ver en relación a Jesucristo este atributo. Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, tengo todo el poder. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la característica y el atributo de la omnipotencia es característica también de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver otro atributo de Dios, que es la omnipresencia.
Dios está en todas partes. En Mateo 18:20 el Señor Jesús dice, esta es una promesa, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Hermanos, bastaría solamente pensar que un día del Señor, el día domingo, millones de iglesias se congregan en el nombre del Señor Jesús alrededor de esta tierra. Y la promesa del Señor es, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Entonces el Señor es omnipresente. Y así lo certifica en el Evangelio según Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y escuchen esto. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, siempre presente. Si algo podemos dar testimonio los cristianos, hermanos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de el soberano Cristo, el bondadoso Cristo, siempre a nuestro lado. Pero hay otro atributo que también tenemos que examinar. Es un atributo que se lo conoce como la omnisciencia de Dios. Es decir, el Señor todo lo sabe. Todo lo sabe. Mateo 9, versos 3 al 4 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mire, el Señor pudo detectar con su conocimiento, con su discernimiento, con su penetrante espíritu, su penetrante mirada, lo que estos hombres tenían en su corazón. Juan 16:30 dice, los discípulos le dicen a Jesús, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y en Apocalipsis 2:23 habla el Señor y dice, a sus hijos heriré de muerte y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Es interesante, hermanos. A veces los humanos, cuando no conocemos los atributos de Cristo, pensamos que lo podemos engañar. A veces nos presentamos como que estamos muy consagrados y para que la gente nos vea. Pero el Señor conoce los corazones. Y el Señor nos dice, no se engañe vuestro corazón. Dios no puede ser burlado, porque Él conoce todas las cosas. Antes que la palabra salga de nuestros labios, de nuestra boca, Él ya la sabe. Él conoce todo de nosotros. En los últimos mensajes del Señor Jesús, en el Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia, Él inicia siempre diciendo, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. Por eso Él es omnisciente, Él es Dios, todo lo sabe. Por otro lado, hermanos, un atributo de Dios es su santidad. Y vamos a ver la santidad del Señor en cuanto a su presencia en este mundo. Isaías 53:9 nos da esta profecía. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire, la Biblia es absoluta, hermanos. Lo que dice la Biblia es cierto, es verdad. Y aquí está diciéndonos el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, que nunca hubo maldad ni hubo engaño en la boca del Señor Jesucristo, su santidad. Por eso Cristo nos da un reto. Sed santos como yo soy santo. Y nos da
una sentencia. Sin santidad nadie verá a Dios. Porque tenemos que seguir el ejemplo. Él mismo nos dijo, porque ejemplo yo os he dado, para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En Juan 8:46 se registran las palabras de Jesús cuando arengaba contra sus enemigos. Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros me acusa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En la segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo hizo humano, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Porque él pagó como hombre, como humano, el precio de todos los humanos en la cruz del Calvario. Otro atributo de Dios es que Él es verdad. Él no tiene la verdad, sino que Él es verdad. En Juan 14:6 el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermano, bastaría este versículo para hacer ver que el Señor es divino. Tiene la naturaleza divina. Muy bien, entonces miremos algunos ejemplos para ilustrarnos brevemente entre cómo se distingue la naturaleza humana de la naturaleza divina en Cristo Jesús. Y hemos hecho este cuadro para entenderlo mejor. Como humano, el Señor nació de mujer, nació de la Virgen María. El Espíritu Santo hizo sombra sobre la Virgen y nació un humano, el encarnado Jesús. Como Dios, dice la palabra que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. No hay variación en Él, porque Él es Dios. También dice que como humano creció como todos los niños. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Miren, crecía como todos los humanos, en estatura, gracia y sabiduría, ¿no? Entonces, pero como Dios, hermanos, es el creador del universo. Él sabe todas las cosas, ¿verdad? No hay quien le enseñe a Él porque Él sabe todas las cosas. Como hombre no tuvo dónde recostar su cabeza. Como Dios es el creador de todo el universo. Como hombre no tuvo lugar para Él en el mesón. Bueno, como Dios es dueño de todas las cosas. A Él le pertenece todo. Como hombre tuvo sed. No solo en su ministerio, sino hasta en la cruz. Pero como Dios es la fuente eterna de agua viva de salvación para los hombres. Como hombre tuvo cansancio. Como Dios ofrece descanso a los cargados y cansados. Venid a mí los trabajados y cargados. Yo os haré descansar, dice el Señor. Como hombre, como humano, nació en un pesebre. La Biblia dice que como Dios, he aquí los cielos de los cielos, no pueden contener al Señor Jesús. Primera de Reyes 8:27. Como hombre, murió. Entregó su espíritu al Padre. Murió. Pero como Dios resucitó al tercer día e intercede para siempre a la diestra de su Padre,
por cada uno de nosotros. Entonces, queridos hermanos, tan hermosa es esta doctrina. Sin embargo, tenemos que ver exactamente las razones el por cual Jesús tuvo que hacerse hombre, encarnarse. Bueno, en primer lugar, hermanos, Jesús tuvo que nacer como un ser humano por varias razones. Nació bajo la ley de Dios. Todos son culpables, todos los humanos son culpables de transgredir la ley de Dios. Solo un hombre perfecto, Jesucristo, perfectamente podría guardar y cumplir la ley. Y por lo tanto, al cumplir la ley, rescatarnos de esa culpa. Jesús obtuvo nuestra redención en la cruz, intercambiando nuestro pecado por su perfecta justicia delante del Padre. Vamos a ver esto en la Biblia. Hermanos, esto es básico para nuestra fe. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, el Padre, envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros no pudimos cumplir la ley. El humano no pudo cumplir la ley. Pero Cristo vino a cumplirla. Él no vino a abrogar la ley, pero a cumplirla por nosotros. Y en su justicia fuimos redimidos en la cruz del Calvario cuando pagó el precio de nuestros pecados. Segunda carta a los Corintios capítulo 5, verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora bien, entonces ese es un motivo por el cual Cristo se encarnó, porque solamente un hombre tenía que pagar el precio de sus pecados, ¿no? Otra razón es Jesús fue plenamente humano, porque Dios estableció en las Escrituras la necesidad de derramamiento de sangre para poder perdonar los pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Hebreos 10, 14 explica la misión de Cristo. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A Cristo Jesús no lo mataron, hermano. Él se dejó matar. Él dijo: mi vida nadie me la quita. Yo la pongo en rescate por muchos. Y esos muchos son los que arrepentidos han venido a través de las edades a los pies de Cristo, confesando sus pecados y abriendo su corazón para que Cristo reine en su vida. Dice, para confirmar esto del ofrecimiento de Cristo con su sangre, Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios, en su maravillosa gracia, nos dio a su Hijo Jesucristo para que con su sacrificio y con su sangre bendita nos limpie de todo pecado en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver claramente, hermanos, que el Señor nos vino como humano a derramar su sangre, su sacrificio, para poder ser salvos. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien, entonces miremos otra razón el por qué vino Cristo como hombre. Esto se encuentra en
la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bueno, la humanidad, Cristo como hombre, esa humanidad de Jesús, le permite relacionarse con nosotros de una manera que ni los ángeles ni los animales pueden. Solo un ser humano, hermanos, podría compadecerse de nuestras debilidades y tentaciones. En su humanidad, Cristo fue sometido a toda clase de pruebas que nosotros tenemos. Y por lo tanto, Él es capaz de comprendernos y de ayudarnos. Él fue tentado, perseguido, pobre, despreciado, sufrió dolor físico y soportó los dolores de la muerte más cruel y prolongada que pudo haber habido. Solo un ser humano, hermano, sin pecado, podría pagar el precio de nuestros pecados delante de la justicia de Dios Padre. Bueno, por último, hermanos, fue necesario para Jesús humanarse, encarnarse, venir en carne, porque creer esta verdad es un requisito para la salvación. Mire lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 2 al 3. Y en esto conoced el Espíritu de Dios, Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo. Todo espíritu con E minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu con E minúscula que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Cuántas falsas doctrinas, hermanos, que nos dicen que Cristo no es Dios, que Cristo es solo humano, o que Cristo solo es Dios y no es hombre? ¿Cuántas falsas doctrinas hay? Y son muy populares. Pero el Señor le advierte que si no confesamos que Cristo ha sido encarnado, que Cristo se humanó, que Cristo vino como hombre, bueno, tenemos el espíritu del anticristo. Entonces, mire, 4 razones bien específicas. Bueno, podemos concluir, hermanos, que hemos visto breves rasgos fundamentados en las Sagradas Escrituras. Y estas es las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. El Emmanuel, Dios con nosotros. El mundo vio su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús ha venido en carne. Él es capaz de compadecerse de nuestras humanas debilidades. Su sangre humana fue derramada por nuestros pecados. Y Él es 100% Dios y 100% hombre. Estas son, hermanos, verdades bíblicas que no se pueden negar y que deben ser fundamentos ineludibles de nuestra fe. Caso contrario, el espíritu del anticristo está ganando terreno en nuestro corazón y en nuestra mente. Bien, termino con estas palabras, queridos hermanos. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda, porque el castigo de Dios venía en el juicio de Dios. Él tenía que pasar los dolores de los condenados, de nosotros. Y Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir. Como Dios encaraba el juicio, como hombre moría en la cruz. Y de esa manera entendemos la sentencia del Padre. Y allá en el jardín del Edén, el Padre le dijo al primer hombre: si pecares, moriréis. La sentencia está todavía vigente. Y el único que nos libra
de esa sentencia es Cristo Jesús, el humano Cristo, muriendo en la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados. Por eso la salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. Y hermanos, es mi oración que su fe esté basada en el Cristo que es revelado en la Biblia y que usted siempre tenga presente las palabras del Señor Jesús que dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Acuérdese que es un plan divino de salvación, donde se involucra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y termino con este versículo muy popular, pero a veces repetido y no comprendido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que esa sea una realidad en su fe, que esa sea una realidad en la doctrina que usted lleva en la fe de Cristo, las dos naturalezas de Cristo. El Dios, el hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros, dando su vida como hombre para salvar o para salvarnos de la condenación eterna. Que esa sea nuestra realidad, que tengamos una fe bíblica en Cristo Jesús para honra y gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedir que el Señor nos bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te alabamos, Padre, porque eres bueno, Señor. Y en tu bondad y en tu misericordia nos concedes saber tus verdades a través de tu palabra, Señor. Tú te has revelado al hombre a través de tu palabra, Señor. Y en tu palabra bendita sabemos que tú, siendo Dios, te hiciste siervo. Siendo amo y Señor del universo, te hiciste como esclavo, Señor. Y viniste a sufrir por nosotros en esta tierra. Pero tu propósito es darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Y tú quieres que el hombre en todo lugar proceda al arrepentimiento. Señor, danos la gracia de poder testificar al mundo que Cristo viene por su pueblo y Él quiere que en todo lugar, en todos sitios, Señor, el hombre proceda al arrepentimiento. Pues ayúdanos, Padre Santo, a hacer tu voluntad. Enseñar al mundo lo que tú nos has enseñado, Señor. Y que pronto en tu venida podamos estar firmes, esperándote, en cuerpo, alma y espíritu irreprensibles, para tu honra y tu gloria, Señor Jesús. Gracias, Padre, por el plan de salvación. Gracias por esta maravillosa doctrina, las dos naturalezas de Cristo. Te bendecimos y te alabamos en el precioso nombre de nuestro Salvador, de nuestro santificador, de nuestro sanador y Rey de Reyes que pronto viene en gloria, nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Él te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Estaremos en contacto la próxima semana, fin de semana. No se olvide de compartir con las personas que el Señor les ponga en su corazón para que conozcan la sana doctrina que nos lleva a la patria celestial. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Y mientras tanto, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que el Señor nos ve. Hasta pronto, hermanos. Que el Señor los bendiga.